Muy buenos días a todos nuestros amigos en la provincia de Cotabambas. Buenos días, mamitas, buenos días, papitos. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición del informativo Huillaricui a través de Radio Surfui, la voz de todos. Huayquicuna, panaicuna, hatuna, paikuita, chasquiricamuichis, kai guairahuasimanta pacha, Surfui, yapanchis, rimaini, no caikuña, caipiña, taricamuisai, curiki, kai guairahuasinchispi. Informativo Huillaricui, con Unchae Cañá, martes 6 de septiembre del año 2022. Año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Saludar a todos nuestros amigos en la región Apurímac, en la provincia de Cotabambas, y de la misma manera dar la más cordial bienvenida a nuestro colega de labores, Henry Borda. Henry, muy buenos días. Buenos días, César, ¿cómo estás? Muy buenos días a toda la gente linda de nuestra provincia, de todos los distritos. Ayin puncha y cachun, cancunapa, hueca y cunapana y cuna huayna sipas cuna uña chacunapes. Ayin puncha y cachun, cancunapa. Y mainayan kasha inquichis kunan chayamushanchis y maimana huilla kuikunawan. Y la noticia del día de ayer es que la presidenta del Congreso, la expresidenta ahora Lady Camones, fue censurada. Bueno. Fue vacada. Bueno, ahí hay información en el plano político, vamos a ampliar esta información más adelante. Lo cierto es pues que hay de todas maneras pues preocupación en ambos estamentos de nuestra, en este caso pues de nuestro estado, ¿no? Estamos hablando del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, también el Poder Judicial, porque no cesan estas, digamos pues estas confrontaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y generalmente pues se está produciendo de repente un poco de divisionismo en nuestro país. Ojalá se pueda solucionar estos temas. Ya el Congreso ha dado una censura pues a la presidenta de este estamento, como es el Poder Legislativo, tras los audios difundidos de las conversaciones con César Acuña. Así es, lo que se estaba solicitando era una ley que favorezca precisamente su candidatura, y eso realmente es indignante, y al parecer también la indignación se refleja en el Congreso porque fue censurada y vacada la presidenta del Congreso. Marta Moyano, la vicepresidenta, está tomando el cargo por el momento. Se ha manifestado que solo es temporal hasta que se realicen nuevas elecciones en el Congreso. Bueno, vamos a ver qué acontece y si se dan estas nuevas elecciones. 6 de la mañana, 39 minutos. A todos nuestros amigos quienes a esta hora de la mañana se conectan a la señal de Radio Surfui, darles la más cordial bienvenida. Nosotros iniciamos con la frase del día. ¿Qué dice la frase del día? A ver, no se trata de dónde estás, sino de a dónde quieres llegar. Atención, no se trata dónde te encuentras, dónde estás parado ahora, sino cuál es tu mira al futuro, a dónde quieres llegar, cuál es tu aspiración. Y según eso, pues también vas a comenzar a trabajar, según a los objetivos que te plantees, vas a comenzar ahí a esforzarte. Siempre es bueno trazarse metas importantes, mi estimado Henry. Así es que... Claro que sí. Y si es que no, si es que vemos que el camino no está siendo correcto, podemos reformular el camino, pero no olvidarnos de la meta. Claro que sí. Bueno, nos vamos de inmediato al encuentro con la historia que aconteció un día como hoy. Nos vamos a encontrar con la historia, con las efemérides en el informativo Huillaricui. 6 de la mañana con 40 minutos. ¿Qué pasó un día como hoy? En 1811 se publica en Lima el diario El Peruano, primer periódico patriota del Perú. 10 años después, el libertador Bolívar fundaría un diario oficial con el mismo nombre que sobrevive hasta ahora, el diario El Peruano. Uno de los más antiguos de América Latina. Así es. En 1918, a los 82 años, muere don Pedro Barros, educador que dedicó su vida a la enseñanza. Esto en 1918. Un día como hoy, 6 de septiembre del año 1946, nace en Chiclayo Julio Edgardo Barrera Larriaga. Ruli Rendo, cantautor, compositor, productor, arreglista y director de orquesta, que se consagró como uno de los mentores de la nueva ola y sus álbumes de popurrí. 50 años más o menos después, ya en el nuevo milenio 2001, la fiscal peruana Nelly Calderón denuncia en la Corte Suprema al expresidente Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad.
Un 6 en este caso, pues, 6 de septiembre del año 2007, nace Luciano Pavarotti, tenor italiano. En este caso muere Luciano Pavarotti, tenor italiano, en el año 2007, un 6 de septiembre. 6 años después, un 6 de septiembre del año 2022, en el 2013, termina la cumbre del G20. 11 países piden una fuerte respuesta internacional tras el uso de armas químicas en Siria. Esto en 2013, un 6 de septiembre. 6 de septiembre, esto fue un día como hoy. ¿Qué aconteció un día como hoy? Recordemos que en el año 2007 muere Luciano Pavarotti, tenor italiano. ¿Quién no lo ha escuchado? ¿Alguna vez lo ha escuchado? Claro, ¿no? que sí, claro. Uno que de sí. los grandes compositores, en este caso, intérpretes de la ópera a nivel mundial. Y el mejor intérprete actualmente es peruano. Claro que sí, ¿no? Es un peruano que está triunfando en las principales óperas del mundo. 6 de la mañana con 43 minutos. Vamos de inmediato con nuestros titulares. ¿Qué acontece en nuestros titulares a esta hora de la mañana? A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 43 minutos, nos vamos con el resumen de nuestros titulares para el día de hoy. Atención, martes 6 de septiembre del año 2022. Nos vamos con nuestros titulares. La Municipalidad Distrital de Chalahuacho invita a toda la población en general a la audiencia pública de rendición de cuenta Chalahuacho 2022, que se desarrollará este jueves 15 de septiembre de 2022 a partir de las 9 de la mañana. 15 de septiembre, 9 de la mañana, en la Plaza de Armas del Distrito. Al respecto, hoy en esta edición conoceremos qué es una audiencia pública y cuál es el proceso de convocatoria. Nos explicará el economista Washington Urquizo de la Oficina de Planificación de la Municipalidad Distrital de Chalahuacho. 6 de la mañana con 44 minutos y la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba y el programa Juntos comunican a los usuarios acercarse a los diferentes, en este caso a las diferentes agencias y agentes del Banco de la Nación del Distrito de Tambobamba para realizar su cobro correspondiente al bimestre mayo-junio 2022. Adicional a ello, las usuarias de la subvención extraordinaria en el mes de agosto podrán cobrar conjuntamente un bono del programa Juntos, según el cronograma establecido, el cual inicia a partir del 5 de septiembre del presente año. Más adelante estaremos dando a conocer dicho cronograma. Mientras tanto, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a través de Procompite, que es una estrategia prioritaria del Estado que constituye un fondo concursable para financiar propuestas productivas, planes de negocio. Procompite entrega maquinarias tejedora a la Asociación de Artesanos Textil Puitu Opampa de Ñahuinlla. Bueno, vamos con más titulares a esta hora de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos en el informativo Willaricui. Atención, con el objetivo de mejorar los ingresos económicos de las familias asociadas mediante el incremento de la producción y productividad de la artesanía textil a costos más competitivos, con mejor calidad de productos y posicionamiento en el mercado con precios justos y tratos preferenciales para los productores en armonía con los recursos naturales con los que cuenta la asociación. Se va a desarrollar actividades que en este caso pues en Ñahuinlla, esto en Coyurqui, ¿no? Vamos a comunicarnos más adelante con la municipalidad para poder conversar acerca de esta importante información que nos hacen llegar aquí a la radio. Vamos con las noticias regionales, 6:45, atención señores. El MTC elabora perfil reforzado de ferrocarril San Juan de Marcona, Andahuaylas. San Juan de Marcona, Andahuaylas. Proyecto unirá las regiones de Ica, Arequipa, Ayacucho y Apurímac y beneficiará a más de 2 millones de personas. 6 de la mañana con 46 minutos y conoceremos la historia de Diego Núñez, el cusqueño que busca crear una aplicación, una app que permita construir edificios más seguros. Ganador de la beca Generación del Bicentenario, quiere asesorar pues a personas sin recursos para mejores construcciones.
6:46, la hora no deja de avanzar. Ricardo Arjona disfruta de Machu Picchu antes de concierto en Arequipa y Lima. Reconocido músico llegó a Perú en su jet privado y goza de los atractivos y gastronomía local antes de brindar su concierto. 6 de la mañana con 47 minutos en Puno. Obras del gobierno regional de Puno se tienen pues al 34% de ejecución. Germán Alejo prometió pues que en su corta gestión ejecutaría 100 proyectos de inversión, pero a pocos meses de culminar su gobierno espera los, en este caso pues los menos avances que ha tenido. También pide al Poder Ejecutivo que cumpla su parte. No se ha avanzado mucho allá en Puno. Extrañamente, ¿no? Extrañamente. Municipalidades de la región sur comenzaron a hacer sus obras este año. Rápidamente. 6 de la mañana con 47 minutos. En el plano nacional, Pleno censuró a la presidenta del Congreso y declaró la vacancia del cargo. Los congresistas, con 61 votos a favor y 47 en contra, aprobaron la censura contra Lady Camones, ahora expresidenta del Congreso. Con eso se declaró la vacancia de la presidencia del Congreso. 6 de la mañana con 48 minutos. En este caso hay un trabajo fuerte que tiene que desarrollar el Congreso para hacer una elección rápida allá, si es que eso es lo que pretenden. 6 de la mañana con 48 minutos. Dina Boluarte espera que la subcomisión de acusaciones constitucionales se instale para brindar sus descargos. La vicepresidenta Dina Boluarte se mostró confiada en que esta semana la comisión permanente escoja pues a una nueva junta directiva de las subcomisiones de acusaciones constitucionales para decidir su caso, en este caso de Dina Boluarte. De repente ahí tiene pues unas investigaciones pendientes la vicepresidenta del Congreso y está a la espera de que se conforme esta subcomisión de acusaciones constitucionales. Mientras tanto, suspenden audiencia de impedimento de salida del país contra la primera dama. La Corte Superior Nacional informó que decisión de suspender audiencia a Lilia Paredes responde a una recusación contra el magistrado Raúl Justiniano, presentado por el abogado del alcalde de Anguía, José Medina. Entre tanto, entre otras informaciones, tras escándalo en el Congreso, Heidi Juárez rechaza expulsión de Alianza por el Progreso e insiste en su inocencia. Tomaré medidas legales para limpiar mi nombre. La parlamentaria señaló que no se le comunicó la decisión de su partido, ni tampoco se le dio posibilidad para dar sus descargos. Insistió en no tener responsabilidad en la filtración de los audios en donde conversa pues César Acuña con la expresidenta del Congreso. Insisto, están mucho más preocupados en quién filtró en el audio que el contenido del mismo. Claro, y el movimiento y todo lo que están haciendo también dentro del Congreso. 6:50 minutos. Vamos con más titulares a esta hora de la mañana. 6:50 minutos. Ministerio Público, denuncias por delitos informáticos aumentaron en 92.9% en el último año. Todas las modalidades de ciberdelincuencia han crecido bastante estos últimos años y Lima es la región que encabeza la lista con mayor cantidad de casos. Los famosos fraudes electrónicos. Mucho cuidado, amigos, con algunos mensajes de texto vía WhatsApp que llegan pues a los celulares y muchas veces comienzan a robar los datos y con esto te pueden vaciar la cuenta bancaria. 6 de la mañana con 50 minutos. Vamos con los titulares en el plano internacional. 6 de la mañana, 50 minutos. En el plano internacional, terremoto de magnitud 6.8 deja al menos 50 muertos en el centro de China. En este caso, pues conmoción en China, aumenta la cifra de fallecidos y de acuerdo a la televisión nacional de este país, habría 16 desaparecidos y más de 50 heridos. Nos vamos a nuestro vecino país de Chile. Rechaza por abrumadora mayoría la propuesta de nueva constitución. Más de 15 millones de electores estaban convocados a las urnas a una jornada con alta participación por voto obligatorio. En gran parte del país se impuso la opción en contra de la nueva constitución. 62%. 62%.
6 de la mañana, 51 minutos. Entre tanto, el plebiscito de salida del presidente Boric de Chile, en este caso, el mandatario de Chile, se compromete a impulsar un nuevo proceso constituyente. El mandatario chileno dirigió un mensaje en cadena nacional luego de que la opción del rechazo ganara y se impusiera pues por más del 60% sobre el apruebo del plebiscito de salida. Entonces, ¿qué dice ahora Boric? Vamos a impulsar un nuevo plebiscito, vamos a impulsar la construcción de una nueva carta magna. Bueno, y quizás de repente se rechace. Otra vez, gasto de recursos, gasto de tiempo, gasto de inversión en Chile. Eso es lo que está pasando en Chile. 6:52 minutos. La Unión Europea firmó acuerdo por 500 millones de euros en ayuda para Ucrania. El gobierno de Ucrania había pedido que la adhesión de ese país a la Unión Europea sea inmediata como forma de proteger de la avanzada Rusia sobre su territorio. 6 de la mañana con 52 minutos aquí en Huillaricuy, a través de Radio Surfo y La Voz de Todos. Nos vamos de inmediato con el plano deportivo. ¿Qué dice la información deportiva? FBC Melgar y Pablo Lavallén son multados por la comisión disciplinaria de la Conmebol. ¿Con cuánto? Con $88,000. La Conmebol dio una fuerte sanción contra el Dominó y también contra Pablo Lavallén por infringir el código disciplinario. Además, envió una advertencia a los, en este caso, pues a los integrantes de este club arequipeño. $88,000 casi. Sí, bastante dinerito que está perdiendo el FBC Melgar. Así es. Tras denuncias de Universitario, Alianza Lima solicita investigación y pide a delegaciones visitantes no incurrir en actos de provocación. Alianza Lima emitió un comunicado rechazando actos de violencia y pidiendo a las autoridades identificar a los responsables. Además, aclaró su supuesta sobreventa de entradas. Estaba totalmente lleno. Bueno, ahí está. La información deportiva más adelante se amplía pues en la voz de Sami Canales. Nos vamos a una pequeña pausa aquí en el informativo Huillaricuy y volvemos con más a través de los 102.7 FM y a través de los 810 amplitud modulada. Radio Surfo y La Voz de Todos. Nos vamos a una pausa y volvemos. El día de hoy se está lanzando lo que es la educación a distancia y podamos realizar las actividades que propiamente se van a poder impartir en Radio Surfo de 9 a 10 de la mañana. Jaime Valerica Mishaikis, noja profesora Francisca, Wawanchis, Wankushka, Cheya, Cheikunata Yacharisu, Wasillapi Yacharisu, Kei Radio Uyarisu. Y ya el gobierno choramición clases virtuales está inmediatamente que recibe Radio Surfo mandas para que no pase más tarde mungo que rato que Wawanchuna Uyarisunchis. Comunicamos de que hoy día se está transmitiendo ya las sesiones de clases en Radio Surfo, que muy amablemente creo que ya hecho ya las coordinaciones con la UFER Cotabambas. He tenido conocimiento de que ustedes también van a apoyar en este cruzado de educación a distancia. Sinceramente, como director de institución educativa, le agradezco mucho a la empresa por este apoyo incondicional. Muchísimas gracias. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Ay, mi vida, si tú me faltas, de pena me moriría. No sabes que al no verte alimento esta agonía. Yo necesito de tus labios y piel de ángel. Ay, mi vida, si tú me faltas. Hola amigos de Cotabambas, Apurímac, les saluda Ronnie Ramos Candia de la agrupación Son del Cusco, cantante y director de esta agrupación muy conocida. Quiero saludar a toda la linda gente de Cotabambas, en especial a Radio Surfo y La Voz de Todos, con mucho cariño. Regresa, cariñito mío, regresa, te necesito. Mi corazoncito fallece desde el día que te fuiste. A mí me gusta la justicia. A mí me gustaría salvar vidas. Yo quiero construir mi casa y nuevas ciudades. Yo quiero administrar empresas y tener mi propia empresa. Por eso y mucho más, yo quiero ser profesional y contribuir al desarrollo de mi pueblo.
El estudio no es una obligación, sino una oportunidad para triunfar. Estudia para triunfar. Este es un mensaje de Radio Surfui, la voz de todos. Chancho, chancho, chanchito, yo me lavo las manos. Chancho, chancho, chanchito, a casa soy como tú, a casa soy como tú. Mis manitos yo me lavo más bonito que el gato. Yo me lavo más bonito con agua y con jabón, con agua y con jabón. Cuchi, cuchicha, lávate las manos. Cuchi, cuchi, cuchicha, para que te sientas feliz y bailes conmigo. No te olvides, lávate siempre las manos con agua a chorro y jabón. Después de ir al baño y antes de comer o cocinar. No seas cuchi. Red de Salud Cotabambas, trabajando por todos. Son las 6:57. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, 57 donde los ríos van cantando, danzando, donde las dunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. La hora nacional, ahora en todo el Perú, 6 de la mañana con 58 minutos. 6 con 58 minutos. Nos vamos de inmediato a conocer qué actividades se van a desarrollar en el distrito de Chalhuahuacho. Muchísima atención, se viene una audiencia pública en nuestro distrito y necesitamos conocer por qué, a qué se debe, cómo es que se va a desarrollar esta audiencia pública. Así que ya nos encontramos en el hilo telefónico con el señor o con el economista Washington Urquizo, de la Oficina de Planificación de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, Henry. Don Washington, muy buenos días. Bienvenido al informativo Villaricuy de Radio Surfui. Muy buenos días y un poco contento por estar acá en este espacio radial. Washington, cuéntanos de qué se trata una audiencia pública. ¿Qué es una audiencia pública? ¿Quiénes están invitados a participar y por qué se realiza? Bien, la audiencia pública en sí es un mecanismo a través del cual las autoridades presentan a la población informes sobre la ejecución de sus actividades y los proyectos realizados dentro del periodo, o sea, vale decir, el año 2022. Cuáles han sido sus avances, los logros alcanzados, así como las limitaciones y dificultades como en toda gestión se encuentran, ¿no? En toda gestión pública existen, y las propuestas a futuro, o sea, qué es lo que queda pendiente por hacer. En este caso, siendo una gestión, ¿no?, que está en el último año, tenemos en este caso la obligación no solamente del marco legal, sino también de rendir cuenta a nuestra población acerca de cómo estamos dejando la gestión y en qué situación están los proyectos ejecutados. Perfecto. Economista, coméntanos acerca de lo que viene a ser el avance presupuestal de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Hay muchos comentarios, ¿no?, de que no se habría avanzado, pero sin embargo, pues ustedes de la Oficina de Planificación conocen un poco más este tema, si se ha ido avanzando, cómo es que se ha ido trabajando y qué tenemos para rendir a nuestra población estas audiencias públicas. Mire, inicialmente las audiencias públicas se hacen año a año, o sea, no es una audiencia pública de gestión, hay que entenderlo así. Desde que la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la gestión actual, tomó iniciativa a partir de 2019, ha habido pues un montón de problemas, situaciones que se han tenido que primero encarar y arreglar antes de poder entrar a la misma ejecución de proyectos, ¿no? Eso se ha estado resolviendo poco a poco y finalmente, pues en este último año ya nosotros tenemos que hablar de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Las audiencias públicas también cumplen ese objetivo, ¿no?, de fortalecer tiene que tener
idea de fortalecer la relación entre el gobierno local y la ciudadanía a través de una información transparente. Tiene que también facilitar el ejercicio del control de la ciudadanía en la gestión pública, ¿no? Y recuperar esa legitimidad que a veces nosotros dudamos de todo, ¿no? Y la credibilidad principalmente en las autoridades locales. Todo esto forma parte en fondo de los objetivos que deberían contribuir al desarrollo de los principios rectores a través de lo que nosotros tenemos como políticas, ¿no? Entonces, para este año, como usted menciona, ¿no? Ha habido principalmente, y esto quiero ser enfático, ¿no? Bastantes problemas con sociales y con las mineras, en las cuales nosotros dependemos principalmente por las transferencias de las regalías contractuales. Esto quiere decir, así en pocas palabras, si la minera funciona y vende cobre, nos mandan las regalías y con eso nosotros hacemos obras y proyectos. Esto se ha habido perjudicado en varias situaciones o en varios momentos, ¿no? Hablemos de marzo, en abril, paralizaciones que de alguna manera van a afectar la ejecución de proyectos. Perfecto. Economista, coméntenos quiénes están invitados a participar de esta audiencia. Líderes, de repente por ahí, en este caso, pues, presidentes comunales, presidentes de barrio o la población en general. Mire, nosotros hemos hecho aprobar el cronograma de actividades de la audiencia pública de rendición de cuentas 2022. Esto se ha dado ya inicio con la convocatoria de la audiencia desde el 26 de agosto. O sea, parece que ya estamos en este proceso de convocatoria de la audiencia pública y se va a realizar hasta el mismo día, o sea, todo lo que es los avisos, spot publicitario, van a estar hasta el 15 de septiembre. ¿Cómo se pueden inscribir las autoridades, no? Se inscriben a través de la página web o vienen personalmente a las oficinas de planeamiento y presupuesto de la Municipalidad Distrital de Chaguahuacho. Pero entran ustedes a la página web, inmediatamente les va a salir ahí un aviso en el cual hay un enlace donde dice inscríbete, ¿no? Registra tu participación y ahí todos los que quieren participar en la audiencia, estamos hablando de la ciudadanía, también presidentes de organizaciones o de presidentes de las comunidades, presidentes de organizaciones, pueden hacer su inscripción para participar. Luego está la publicación de los participantes que se han inscrito el día 14, o sea, un día antes de la audiencia pública. Vamos a ver toda la relación de participantes que han logrado hacer sus inscripciones o que nos han visitado y se han inscrito para participar en la audiencia. Y finalmente tenemos como segunda etapa desarrollo de la audiencia que va a ser 15 de septiembre, ¿no? A partir de las 9, acá en el frontis del Palacio Municipal, ¿no? Vale decir la Plaza de Armas que tenemos, ¿no? Y finalmente, pues, haremos, ¿no?, publicación de los resultados de cómo fue realizado la audiencia pública a través de un seguimiento y una evaluación que vamos a tenerlo posteriormente. Economista Washington, esta audiencia pública de rendición de cuentas es es algo muy importante. Una invitación, por favor, para que le den el realce necesario y también para que participen activamente en este acto democrático. Bien, le agradezco una vez más por el espacio que nos brinda a través de la radio y queremos nosotros hacer una invitación extensiva a toda la población a que concurra, ¿no?, como bien usted lo dice, a este acto democrático donde nosotros que podemos enterarnos de manera transparente todas las cosas que se han hecho o se están haciendo en este periodo 2022, ¿no? La situación de sus proyectos, también en qué situación, cómo está yendo el gasto, como usted me mencionó al principio, el gasto público, si estamos cumpliendo nuestros objetivos, y créame que la Municipalidad Distrital de Chaguahuacho, como principal gobierno local, de repente hablamos de la provincia, ¿no?, tiene una obligación muy seria con su población y tiene una obligación muy seria con la ejecución de gasto, porque acá hemos identificado necesidades tan importantes que necesitamos contribuir al desarrollo del distrito, ¿no? En todo caso,
la invitación está abierta, estaremos comunicando permanentemente hasta antes del día 15 a toda la población cómo debe inscribirse y cómo debe participar. Los invitamos también a ir a las oficinas de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, principalmente a la Oficina de Presupuesto y Presupuesto, para recabar mayor información. Están invitados, pueden participar todas las personas que quieran en este acto público. Perfecto. Muchísimas gracias, señor economista. Gracias por la información. Entonces, vamos a ir a participar de esta audiencia pública que está organizando la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. De repente, por ahí puede usted reiterar esta invitación a todos nuestros amigos para que se puedan inscribir y ya estar presentes el día 15 de septiembre en esta audiencia pública. Por supuesto, solamente indicarles que para este acto público se ha aprobado un reglamento de participación que también va a estar en la página web, pero pese a aquellos líderes que quieran participar, también se les va a hacer conocer este reglamento, porque esta audiencia pública tiene que ser de manera ordenada, la participación tiene que ser de manera alturada, y por supuesto todos tienen el espacio para poder decir o hacer sus preguntas a los funcionarios o al mismo señor alcalde en lo que tengan dudas, ¿no? Una vez más, gracias por el espacio y reitero la invitación a todas las organizaciones de base, a todos los dirigentes, a todas las personas, ciudadanos de a pie que quieran participar en esta audiencia pública, hacerlo a través de una inscripción previa para guardar el orden respectivo. Gracias por la entrevista y estaremos en contacto. Muchas gracias, economista. Washington estuvo con nosotros precisamente para hablar sobre la audiencia pública de rendición de cuentas Chalhuahuacho 2022, un mecanismo democrático donde todos podemos saber cómo está el avance de las obras, de los proyectos, del proceso de desarrollo de nuestro distrito. Muchas veces hablamos a priori, hablamos solo viendo las cosas, pero no sabemos el trasfondo de estas actividades y esta es una gran oportunidad para enterarnos realmente qué es lo que está pasando. Bueno, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho está invitando a toda la población en general a la audiencia pública de rendición de cuentas Chalhuahuacho 2022, que se desarrollará este jueves 15 de septiembre del 2022 a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de Armas del Distrito. Al respecto, hoy en esta edición hemos dialogado pues con el economista Washington Urquizo de la Oficina de Planificación de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho para que pueda dar a conocer esta información. Así es que estamos invitados, mamitas lindas, Guayricuna, Paranecuna, ña Cancuna, Guajaris, Cataricamusianquichis, que hay audiencia pública en Escamariki de rendición de cuentas, que hay Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, ña Opajman, Aparinca, Haikaj, Cancariki, que hay 15 de septiembre en Esca, Guayricuna, Panecuna. Haku, Lipinchis, Haku, Helcarikamuson, inscribirakamuson, Callarinapaj, Chimantaka, Imaimanata Uyarimuson. Alinta Yachanapaj. Parlarisunchis, Tapukusunchis, Imaina Karanche gasto, Imaguna Maimanta Haikuran Kol, Chaikunataya, Rimarisunchis, Chaita Ariki Yacharisunchis. Pero ¿quién no hay una casa? Ariki, Cancún, Ariki, Kaipi, Maipi, Helcarikamunchi, Helcarikamuikichis, Kaipi, Canca, Kai inscripciones, Canca, Kai Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. 7:10 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Bueno, es importante participar de esta audiencia pública y estoy seguro que nuestros amigos de la municipalidad van a exponer y van a también mostrar de dónde están ingresando los presupuestos a la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Recordemos que la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho recibe el 10% de las regalías contractuales. Esto por ser el distrito donde se produce el cobre, donde se produce mineral, ¿no? Aparte que también tiene un importante ingreso por concepto de canon, que en este año ha sido más de 30 millones de soles para la inversión en diferentes, en este caso pues obras públicas en favor del distrito de Chalhuahuacho. Miren, hay ingreso por canon de las Bambas que se ha pagado este año, está habiendo también ingreso por lo que viene a ser regalías contractuales, ¿no? Con estos dineros se están haciendo proyectos y la municipalidad está invirtiendo. Hace muy poco estamos pudiendo apreciar, por ejemplo, la inauguración de la pavimentación de calles en el distrito
distrito de Chalhuahuacho. Y ahora también ya desde la Plaza de Armas hacia arriba han comenzado a aperturar las calles, a de repente romper un poco las calles con la finalidad de ya pavimentarlas. Hay que tener un poco de paciencia. Estamos seguros que muchos vecinos están un poco incómodos, está un poco difícil transitar por Chalhuahuacho, pero esto va a ser momentáneo, porque se va a tener que culminar lo más antes posible pues con esta obra. Y a la municipalidad también hay que apresurar estos trabajos, se tienen que hacer rápido, porque no podemos pues incomodar por mucho tiempo a nuestros vecinos de Chalhuahuacho. Entonces, para conocer en qué se ha invertido, cuáles han sido los ejes de inversión de estos dineros, que no son pocas cantidades que han ingresado al distrito de Chalhuahuacho, es necesario que podamos ir a la audiencia pública. Ahora, recordemos que este año 2022, durante 2 meses, la operación minera Las Bambas ha sido paralizada, lamentablemente, ¿no? Y al ser paralizada, ¿qué es lo que ha pasado? Que los ingresos por canon y regalías van bajando. ¿Por qué? Porque no se vende cobre, no hay producción, la mina está detenida, y cuando no hay producción, no hay venta, lamentablemente todos perdemos. Pierde también la empresa, pierde la sociedad, pierde la comunidad. ¿Por qué? Porque no hay ingresos económicos, tanto para el distrito de Chalhuahuacho, para la provincia de Cotabambas y para la región Apurímac, ¿sí? Y también para el Perú, ¿no? Porque a través de estos impuestos que se declaran, se juntan pues dineros para poder hacer obras en nuestros distritos. Ustedes, amigos de Chalhuahuacho, ustedes conocen qué obras ha desarrollado la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Hemos visitado, Henry, muchas veces muchas comunidades y hemos visto complejos deportivos, ¿no? Con baño, tribuna, su cancha sintética, ¿no? De repente por ahí una sala para que puedan reunirse. Esto se ha desarrollado con plata de las regalías, ¿no? Entonces hay que ser sinceros en decir pues con qué dinero se está ejecutando. Y también la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, es importante que en los carteles de obra ponga pues fuente de financiamiento, regalías contractuales, y lo ponga bien claro cuánto está ingresando de regalías contractuales. ¿Para qué? Para que la población también sepa de dónde está viniendo ese dinero. Es importante transparentar la información, porque muchas veces dicen que la empresa minera no aporta en nada. No, eso es mentira. Se está dando dinero a nuestras municipalidades para que se ejecuten obras. ¿Por qué? Porque a través de las municipalidades podemos nosotros gestionar obras y generar también ingresos económicos a nuestras familias. Así es que esta audiencia pública es importante para que ustedes puedan formular sus preguntas y también conocer las respuestas de la mano de nuestras autoridades. 7 de la mañana con 14 minutos. 7 con 14 minutos. Y la comunidad campesina de Yuricancha está de aniversario. Uy. Nos vamos a Yuricancha entonces a comer cuisito. Así es. Y también, adicionalmente, la institución educativa 50675 Ricardo Palma Soriano también está de aniversario en el mismo Yuricancha, y nos enviaron su programa general. ¿Qué dice el programa general? A ver, bienvenidos y la invitación al aniversario de la comunidad de Yuricancha y también al aniversario de la institución educativa primaria número 5675 Ricardo Palma Soriano, que está de aniversario en el distrito de Mara. El día 5 de septiembre, ayer se ha desarrollado el concurso de comprensión y producción de textos del primer grado al sexto grado de primaria. Desde las 11 de la mañana se ha desarrollado esta actividad. Hoy día, ¿qué tenemos? Hoy día tenemos el concurso de ajedrez por categoría primaria A, secundaria B, libre jóvenes C. Horario 11 de la mañana. O sea, hay un concurso de ajedrez desde las 11 de la mañana. El día 7 de, en este caso septiembre, el día de mañana, ¿qué se tiene? Competencia de vuelo de cometas de primer grado a sexto grado de primaria desde las 11 de la mañana. Qué bonito, qué bonito. ¿Usted ha hecho volar cometa? Claro que sí, hemos construido las cometas. Construido aquellos años cuando se buscaba ñigua era la idea. Sí. Tenías que ir a buscar las ñiguas y hacer. Yo hice con carrizos. También. Sí, pero la ñigua es mucho más liviana. Pruebe usted con sus hijas a ver si pueden construir. Hacemos un concurso algún día. No conocen cometas. Ellos conocen dron. 7 de la mañana, 15 minutos. El día 8 de septiembre, ¿qué tenemos, Henry? Tenemos la exposición de pintura y dibujo por categorías. Exposición de pintura y dibujo por categorías. A primaria, secundaria B, libre C, desde las 11 de la mañana, el día 8 pasado mañana.
el día 8. Entonces, pasado mañana estamos con esta actividad. El 9 de septiembre se va a desarrollar la exposición de galería de maceteros florales de primero a sexto grado, en este caso pues de primaria. Ahí van a estar todos los maceteros florales en Yuricancha, en esta institución educativa. Y el día 12 de septiembre del 2022 tenemos una programación un poquito más amplia que tiene competencia de maratón por categoría niños, jóvenes de 14 a 20 y categoría libre jóvenes y día deportivo intergrados. O sea, una competencia deportiva fuerte. Tienen algún campeonato, ¿no? Sí, muy probablemente. Además que tienen ese día mismo, el día 12 de septiembre, tienen la Feria Comunal Gastronómica y Artesanal, concurso de platos típicos, guatia, hilado y pelado de papas nativas, y en este caso va a estar a cargo de la comunidad de Yuricancha. Ahí vamos a estar visitando pues a la comunidad de Yuricancha. El día 13 tiene campeonato de fútbol interinstitucional, barrios y comunidades. También el paseo de antorchas por categorías en primaria y también la categoría en secundaria. Esta es pues la categoría C, que es la categoría secundaria, es de manera libre. El mismo 13 de septiembre, hay una noche cultural, canto, música, danza, poesía, presentado por los estudiantes del nivel primario y la comunidad en general. Van a demostrar su arte. Claro que sí. Y el día 14 de septiembre, día central, desarrollo de programa especial de festejos, desfile cívico-escolar, inicial, primaria, secundaria y barrios, almuerzo de confraternidad. El día 14 de septiembre, entonces, es el día central. Así es que estaremos presentes ahí. Ahí están los comisionados, el presidente de la comunidad, el señor Walter Wilca Córdoba. Un abrazo para don Walter Wilca Córdoba por enviarnos en este caso, pues este bonito documento donde nos hacen la invitación a Radio Surfo y también para participar de estas actividades. Así es, y en los programas más adelante estaremos nuevamente anunciando el programa de festejos por este aniversario. Muchas felicidades a la comunidad campesina de Yuricancha. Yuricancha y también la institución educativa primaria de Yuricancha. Usted sabe, en Yuricancha producen, en este caso, fresas en biohuertos bien implementados y hay bastante producción de fresa. Felicitar a nuestros amigos de Yuricancha, productores de fresa, qué bonito. Los hemos visitado hace muy poco y hemos degustado de la producción de esta hermosa comunidad como es Yuricancha. 7 de la mañana con 18 minutos aquí en el informativo Huillarico y Huayquicuna Panaicuna. Casi Enrique Mainimpi Guajarico y casi Tapuco y casi Enrique Guajaricamo y que hay número telefónico de la radio de Escaman 974-78-2420 Echa y Mariqui Guajaricamo y Mincaricamo. Casi Enrique que hay teléfono de la radio. 7 con 19. Vamos a saludar a nuestros amigos en las redes sociales. Así es a Angie Rojas Condori nos dice saludos. Hola, saluditos. Saluditos. Angie, un abrazo muy grande donde quiera que te encuentres, donde nos estés sintonizando. Gracias por estar siempre en sintonía de la radio. Y una casera de la programación, Juana Lunas, nos dice buenos días amigos y a todos los amigos del informativo Huillarico y de Radio Surfo. Y está en Italia y se queda hasta altas horas de la noche para escuchar precisamente el programa Huillarico y de Radio Surfo. 7 de la mañana con 19 minutos. Vamos de inmediato con más información a esta hora de la mañana. Huayquicuna Panaicuna. Vamos a ver de inmediato. Hay un comunicado por parte de, en este caso, la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Comunicado, se comunica a las usuarias del programa Juntos acercarse pues a las diferentes agentes o a las diferentes oficinas del Banco de la Nación en el distrito de Tambobamba para realizar su cobro correspondiente al bimestre mayo-junio 2022. Adicional a ello, las usuarias que no cobraron la subvención extraordinaria en el mes de agosto podrán cobrar conjuntamente en este caso pues este dinerito del programa Juntos según el cronograma establecido, el cual inicia a partir del 5 de septiembre de este presente año. Este es el cronograma. A ver, atención a nuestros amigos. El día y fecha dice de lunes a viernes del 5 de septiembre al 10 de septiembre. Los 5 barrios del distrito
distrito de Tambobamba, barrio Pampaña, San Martín, Huancayo, Chequella e Inqui. Checalla en este caso. Checalla e Inqui. A ver, entonces, desde el 5 de septiembre hasta el 10 de septiembre estarían cobrando nuestros amigos del barrio Pampaña, San Martín, Huancayo, Checalla e Inqui, o sea, los barrios del distrito de Tambobamba. Nos vamos a el siguiente cronograma. Del 12 de septiembre al 13 de septiembre están convocados las siguientes comunidades. Hatun, Huancayo, está también Llaqtacunca, Yanaca, también Agenta, Sexeca, Chaymanta casi Ariki, Soncopuna, Chaymanta casi Totoray y las Guayura y también Pampaña. Entonces, Taikunariki, Guajaris, Jactaricamusianco. A ver cómo es. Totoray Guaylas. Totoray Guaylas. Ajá, Totoro Guaylas. Totoro Guaylas. Guayura y Pampaña, quienes están también convocados entonces desde el 12 de septiembre al 13 de septiembre. Un día nomás, ¿no? Entonces rápido va a tener que ser esta cobranza. Así es que tienen que, por favor, acercarse a las oficinas del Banco de la Nación. El miércoles y jueves, 2 días, el 14 y el 15, están en Punapampa, Cacahuasi, Yalpo, Sancayo, Ocrobamba, Payanca, Arco, Sayachina, Sanjo. Chaymanta casi que hay 16 de septiembre al 19 de septiembre. ¿Quiénes están llamados? Muchísima atención. Chullapata, Chaymanta casi en Guajaris, Careque, Ñahuimpugio, Pichaca, Choqueca, Ñuñupata, Chaymanta casi en Tastayo, Huayuyo, Ayagua, Pumamarca, Palca y Antuyo. Paikuna Tariki Guajalparicamusianco, Haikurinanco, Casian Paikuna, Casian Kai 16 de septiembre al 19 de septiembre. Jochamanta Mati Parisunch, Picuna Guajarica Taricusianco, Picunata Guajaricamusianco, Kai Banco de la Nación, programas juntos, Nesca, Guajaricuna Panaicuna, Casian Chuyupata, Ñahuimpugio, Pichaca, Choqueca, Ñuñupata, Tastayo, Chaymanta Casian Liki, Guayuyo, Ayagua, Pumamarca, Palca y Antuyo. Paikuna Guajarisca Taricusianco, 16 de septiembre al 19 de septiembre. Martes, miércoles, Punchaykuna, Bajares Hakashankuk, Ello, Asakasi, Ayakasi, Casacancha, Uñucaya, Cusilluchayo, Millocasa, Llantapata, Upina. Estos son los llamados para el 20 y 21. Bajares Hakashankichis, 20 y 21 de septiembre, Nescape. Generalata Bajaris Hakay, 22 de septiembre y 23 de septiembre. Programas juntos, Nesca, a ver, Ama con Caruichichu, Allinta, Uyaricamuich, Mamitakuna, Papitucuna, 22 de septiembre al 23 de septiembre. Ima Comunidad, Bajaris Hataricamusian, Chacaro, Chaymanta, Arracati, Quillilli, Chaymanta Casian, Mozogliacta, Churo, Chaymanta Casian, Guajarisca, a ver, Guaracopata, Yanacocha, Chaymanta, Picahuarco, Chaymanta Casian, Ariki, Uma Wiri, Paikuna, Guajarisca, Taricamusianquichis, que hay 22 y 23 de septiembre, Haikunaiquichis, que hay programa juntos, Nescama, Ariki, que hay Tambobamba, Ujuman, que hacen Banco de la Nación, Nescama. Lunes, martes 26 y 27 de septiembre. Picunan Guajaris Hakashanku, Haija Urayunancopaj, Coñamuro, Cormo, Ocoruro, Aya, Huasicasa, Huayla Huirque, Wincho, Chancarapujro. Ajá, Paikuna Guajarisca Taricamusiancucho, Guajaricamusianco, que hay programas juntos, Nescamanta. A ver, atención entonces, Chemicasa, Guajarisca, Cancunapa, Mamitakuna, Papitucuna, Tambobamba, Nescape, Riki, Cancarique, Chajirinquichis, que hay programa juntos, Punchaykuna. Y Jinapizcara, Enrique, Manan, Atinquicho, Haikuita, Riki, Punchaykuna, que hay comunidad Guajarisca, Caran, Riki, que hay Joj, Punchaykuna, Cancarique, 28 al 7 de septiembre, Carinca, que hay presentaciones Haikurincaco, Picuna. A ver, casi Enrique, Mamitakuna, Papitucuna, Picuna Chariki, Manan, Haikuranquichicho, Paikunan, Cancariki o Jaliscaco, que hay 28 de septiembre al 7 de octubre. Se pueden acercar las usuarias que no han logrado desplazarse al Banco de la Nación o agentes en las fechas programadas, como los rezagados, por así decir, están programados del 28 al 7 de septiembre.
Si por algún motivo, alguna razón, alguna circunstancia, algún trabajito por ahí no pudieron llegar al Banco de la Nación en las fechas establecidas, pueden hacerlo también del 28 de septiembre al 7 de octubre. Es de suma obligatoriedad cumplir con la programación para evitar aglomeraciones en el Banco de la Nación y agentes. Asimismo, cada usuario debe portar mascarilla y su carnet de vacunación y, por supuesto, llevar su DNI. Bueno, no se olviden, entonces tienen que estar presentes en Tambobamba para hacer su cobranza, pues, de lo que viene a ser el programa Juntos. Y ese dinero tienen que invertirlo bien, ¿ah? Saben que eso es para la educación de los hijos, para la alimentación, es un apoyo que viene del gobierno y esto viene, pues, de la recaudación de impuestos. Así es que hay que hacer un buen uso de este dinerito. 7 de la mañana con 26 minutos. Huayquicuna panaicuna que me hace informativo Willaricuy. Que hay guaira wasinchis pisurfu y yapanchis erimaini. Hakucho huayqui. Que hay pausa niscaman. Nos vamos a una. Ay, mi vida, si tú me faltas, de pena me moriría. No sabes que al no verte alimento esta agonía. Yo necesito de tus labios y piel de ángel. Ay, mi vida, si tú me faltas. Hola amigos de Cotabamba, Apurímac, les saluda Ronnie Ramos Candia de la agrupación Son del Cusco, cantante y director de esta agrupación muy conocida. Quiero saludar a toda la linda gente de Cotabambas, en especial a Radio Surfui, la voz de todos, con mucho cariño. Regresa, cariñito mío, regresa, te necesito. Mi corazoncito fallece desde el día que te fuiste. Conozcamos los aportes y las buenas prácticas de Minera Las Bambas del 22 al 27 de agosto de 2022. El 22 de agosto, Minera Las Bambas realizó la entrega de insumos médicos y equipo de protección personal a la Red de Salud Cotabambas y al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, valorizada en más de $37,000 y consiste en batas de aislamiento, mascarillas quirúrgicas, vitaminas prenatales, jeringas de insulina, entre otros insumos médicos y equipo de protección personal requeridos, los mismos que estarán destinados principalmente a consolidar los servicios de salud en la lucha contra la pandemia de la COVID-19. De esa forma, se cumple el convenio de cooperación suscrito entre Las Bambas y la Asociación Vida Perú. El 23 de agosto, Las Bambas realizó la entrega de equipos tecnológicos y materiales de escritorio a la comunidad campesina de Saxahuilca en el distrito de Chalhuahuacho. El aporte está conformado por una PC marca HP, una impresora multifuncional marca Epson, un escritorio con cajones laterales, una silla giratoria y cable de energía para el funcionamiento de los equipos. El 24 de agosto, Minera Las Bambas recibe el Premio Proactivo 2022 por poner en marcha el proyecto Transformación Digital en Las Bambas. Este premio se otorga a las mejores prácticas ejecutadas en el sector minero energético de Perú que contribuyen al desarrollo sostenible en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y con las cualidades de replicabilidad. En Premios Proactivo 2022, el indispensable rol de la actividad minero-energética en un mundo en transformación. Los días 25, 26 y 27 de agosto, en el Centro de Salud de Pisa Casa del distrito de Mara, participaron madres, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y población en general de la campaña de salud gratuita emprendida por Minera Las Bambas en coordinación con la Red de Salud Cotabambas en las especialidades de ginecología, medicina interna, pediatría, oftalmología, optometría, otorrinolaringología y odontología. Además que se entregaron medicamentos, vitaminas, medición de vista y posterior entrega de lentes, entre otros a los pacientes que lo requieran. El 26 de agosto, en el marco de la celebración del Día del Adulto Mayor, Las Bambas entregó equipos médicos consistentes en andadores, muletas, equipos de protección personal y enseres médicos al programa Pensión 65 de la provincia de Cotabambas. Este aporte está valorizado en más de $5,000 y se dio en el marco del convenio de cooperación entre Las Bambas y la Asociación Vida Perú.
Por otro lado, el mismo 26 de agosto, a invitación de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho a los medios de comunicación de la provincia, Radio Surfuy se hizo presente en la pasantía a los diferentes proyectos de inversión pública ejecutados con presupuesto de regalías, canon, recursos propios y gestiones ante los ministerios por parte del alcalde distrital. Finalmente, Las Bambas, a través de la Gerencia de Medio Ambiente, participó en el segundo taller de fortalecimiento a las juntas administradoras de servicio de saneamiento JAS del distrito de Chalhuahuacho, como parte de las políticas de responsabilidad socioambiental de contribuir en el fortalecimiento organizacional de los responsables de la gestión del agua en las comunidades del área de influencia social directa. En Las Bambas, juntos la hacemos. Siete de la mañana con 31 minutos. 7:31 aquí en el informativo Huillaricuy. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos por la sintonía y saludar a todos nuestros oyentes que a esta hora de la mañana se vienen integrando pues a los 102.7 FM y los 810 de la amplitud modulada. Radio Surfuy transmitiendo desde el distrito de Chalhuahuacho para toda la provincia de Cochabamba. Nos escuchan también en el distrito de Tambobamba, nos escuchan en el distrito de Mara, a través de la FM y también a través del internet. El día de hoy, ya 6 de septiembre del año 2022. Nos vamos con más información a esta hora de la mañana para nuestros amigos que están en la sintonía de la radio. ¿Qué está pasando? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está elabora el perfil reforzado del ferrocarril San Juan de Marcona Andahuaylas, proyecto que unirá las regiones de Ica, Arequipa, Ayacucho y Apurímac y beneficiará a más de 2 millones de personas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está elaborando el perfil reforzado de ferrocarril San Juan de Marcona Andahuaylas, que representa pues una inversión aproximada de 18.240.000 soles y conectará las regiones de Ica, Arequipa, Ayacucho y Apurímac. Dicho proyecto se está socializando con las comunidades ubicadas en el área de influencia con el fin de obtener la licencia social que permita concluir el informe sobre las afectaciones prediales que requerirá la obra. La Dirección de Gestión de Infraestructura y Servicios de Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones estimó que para marzo del año 2023 se podrían concluir todos los estudios necesarios para el perfil reforzado de esta vía. El proyecto tiene un recorrido de 600 kilómetros y brindará un servicio de tráfico mixto, es decir, para personas y mercancías. Beneficiará a una población de 2.3 millones de personas y atenderá una demanda promedio de 669.000 pasajeros por año. Bueno, debido a la especialización y nivel tecnológico del proyecto, se realizará el tendido de la fibra óptica y la implementación de subestaciones de energía eléctrica en su recorrido, que pueden servir de eje de servicios para mejorar el acceso tanto a la cobertura de internet como a la energía eléctrica en las zonas aledañas. Asimismo, se incluye un hospital rodante que puede ser trasladado de pueblo en pueblo con el equipamiento y profesionales en las diferentes áreas médicas. Bueno, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones destaca que el ferrocarril Puerto de San Juan de Marcona Andahuaylas elevará los niveles de competitividad para la comercialización de productos agrícolas, agropecuarios y minerales provenientes del interior del país, presentando una ventaja para exportadores e importadores ubicados en el área de influencia y aportando favorablemente en los indicadores macroeconómicos del Perú. ¿Qué les parece? Una gran oportunidad si se construye esta vía, este ferrocarril de Marcona, Andahuaylas y también Ayacucho, que va a unir, nos dicen, 3 regiones, estaría uniendo a Ica, Arequipa, Ayacucho y Apurímac, ¿no? Entonces hay gran oportunidad para nuestros amigos con esta construcción de lo que
viene a ser este ferrocarril. 7 de la mañana con 35 minutos. 7 de la mañana con 35 minutos. Y Diego Núñez, el cusqueño que busca crear una aplicación de celular que permita construir edificios más seguros, ganador de beca Generación del Bicentenario, quiere asesorar a personas sin recursos para mejorar sus construcciones. Bueno, Diego Núñez de Mendoza es un joven ingeniero que tiene las cosas muy claras, ¿eh? Su mayor anhelo ahora es crear un aplicativo web que permita construir edificaciones más seguras en el Perú, en especial de las familias que no tienen suficientes recursos para mejorar sus viviendas. A Diego, en este caso, espera un futuro prometedor. Conozcamos su historia. Vamos a ver quién es Diego Núñez. En los próximos días, Diego Núñez tomará una de los más importantes vuelos de su vida para ir a estudiar la maestría de sus sueños a una de las 25 mejores universidades del mundo en Estados Unidos. Aunque no tiene conocidos ni familiares en el país americano, lleva consigo muchas ilusiones y un futuro prometedor. A su regreso a Perú quiere integrar la ingeniería estructural con la ciencia de datos a fin de elaborar un aplicativo web en el que los usuarios puedan ser asesorados en el diseño de la estructura de soporte de edificaciones a pequeña escala. Él es Diego Núñez. Bueno, ahí está, hay información sobre en este caso, pues joven ingeniero cusqueño que ha ganado una maestría en el exterior y estaría pues especializándose de mejor manera. ¿Ah? Qué bien que haya jóvenes que estén pues haciendo importantes logros en favor de nuestro país. 7 de la mañana con 37 minutos. Vamos con más información. Atención. En este caso, pues en la provincia de Cotabambas, atención a nuestros amigos del distrito de Chalhuahuacho. El día de ayer, Minera Las Bambas, como parte de los compromisos asumidos con las diferentes comunidades, ayer cumplió uno de sus compromisos importantes con la comunidad de Choaquere. Ayer la comunidad de Choaquere recibió una retroexcavadora de parte de Minera Las Bambas, una retroexcavadora 420 con sus accesorios, equipamiento completo en favor de la comunidad de Choaquere. Estuvieron presentes en esta entrega representantes de Minera Las Bambas, representantes también del Estado, así como también representantes de la comunidad de Choaquere. Felicitar a nuestros amigos, al presidente de la comunidad de Choaquere, al señor Walter Melón, quien recibió pues esta retroexcavadora de mano de Minera Las Bambas, uno de los compromisos que asumió la minera y ha ido cumpliendo. De la misma manera, ayer también la comunidad de Chuicuni recibió 3 impresoras de la mano de la empresa Minera Las Bambas. Son aportes significativos en favor de nuestra población, de nuestra provincia de Cotabambas y de las comunidades. Y esto hay que decirlo, hay que mencionarlo, porque muchas veces nos olvidamos, ¿no?, de los aportes, de lo que están recibiendo nuestras comunidades. Así es que es importante siempre recordar. Entonces, el día de ayer estuvimos presentes en la comunidad de Choaquere y hemos sido testigos de la entrega de esta bonita retroexcavadora. La recomendación a la comunidad: hay que cuidarlo. Las personas que operen esta maquinaria tienen que hacerlo con mucho cariño, siempre cuidando, manteniendo el cuidado respectivo, hacer el mantenimiento anual, mantenimiento mensual o como corresponda pues a esta maquinaria, ¿no? La idea es que dure muchos años en beneficio de nuestra familia. O de nuestra comunidad, ¿no? Y ayer hicieron las pruebas respectivas, haciendo un recorrido con la retroexcavadora y perfectamente funcional. Bueno, esta retroexcavadora va a ayudar bastante en el desarrollo de obras civiles en la comunidad, ¿no? Muchas veces hay que hacer de repente por ahí alguna zanja, de repente por ahí tenemos que hacer algunas zapatas, de repente trasladar montículo de tierra, cosas así. Se va a desarrollar y va a ayudar bastante esta retroexcavadora. Así es que felicitaciones a nuestros amigos de la comunidad de Choaquere. De la misma manera, el saludo a nuestros amigos de la comunidad de Chuicuni, que ayer también recibieron 3 impresoras de la mano de la empresa Minera Las Bambas. De esta manera se está desarrollando trabajos importantes con nuestras comunidades. El aporte también de la empresa minera es importante en favor de la provincia de Cotabambas. 7 de la mañana con 40 minutos.
Nos vamos con más información y uno de los músicos, en este caso pues más representativos de la música romántica, por así decir, estuvo en la ciudad del Cusco y ayer causó sensación pues en su visita al distrito de Machu Picchu. Ricardo Arjona disfruta de Machu Picchu antes de concierto en Arequipa y Lima. Reconocido músico llegó a Perú en su jet privado y goza pues de los atractivos gastronómicos y culturales de la región del Cusco. Antes de continuar con el desarrollo de esta información, nos vamos al contacto telefónico o Ripin Carician, que hay línea telefónica en Escapi. Está nuestra oyente Hilaria desde la comunidad de Pumamarca para que nos dé un importante comunicado. Hilaria, Imainayan Kashenki, Rimarimui. Liliami, gracias por facilitarme tu radio, comunicado chorarico y tumonani que Pumamarca Yachtamanta. Kainiwan chaymi, kainuanchi illarikpaqmi kabalchayta suwarapuanku, mana kanchu y manaña tariniñachu, tukuytañan mashkani kay lugarnipi, entonces mana kanñachu. Chaytan comunicado tan churarikuyta manani kay Radio Surpuypi. Panay Hilaria, iman color karan chay caballo. Caballo color nimi karan yegua, elubayo karan. Marca mi caran Esterbo, código 19, Juctag mi caran Yoraj Capun, marca AC y código 19, Juctag caran Potrillo, Sin, Mana marca Chaleo caran Chaki Champi, Tawantin Champi, Yorajcha, Matin Piamp, Yorajcha, Noche Tañenches, Albos 4, Frente Blanco, Niespano, Anchena caran, Santichan. Color ni karan yawach un pichena king santi mana kapunchu chaita noka ya payan radio oyentes wajariguito monani distrito Mara Chalwawachu Kuylurki San Tomás chay lado kunami nabips pasachak pijawankuma o rikuwankuman pasmi nallat comunidad kunaps parte arriba Chalwawachu Tambulle Pararane Chucuyo chay lado chay kunap kay uray parte kunapips kaj Chacaro Casacancha, chay Pampura, chay lado uraykuna pips sena rico kan mami. Kay lado kuna pips ñawinlla Pamputa, Huancuiri, chay lado kuna mamps pasa chinku mami. Chay taño kallapallan radio yarikuna kayta wa informita wa jarikamigichis, amahina pijaripuaychis. Panay Hilaria, haik akchinkaramun, ¿qué caballo kuna? Niwanchi lunes, Hilaria pajmana kapunchu, watas kakaran, kuranam, wasi sirkaipi karan, wasi puchuypi, watas ka, ina watana champi, chaymanta mana kapunchu, chakaruna punichkaita, pankuriki, chayta amahina. Kaita no radito harigamit monano sé que Willarika machunko amena imena pips fijan kumami rikun kumami. Imena pips marcan taps ñari mamjane anchena marca lejos mi karan. Y nas número taps dictamos la seguita número que 943 1756 6 anche número la tu harikama en kuman. Waharikama sheila ta recompensa que scan chane imena pips recops o imena pips kan mami mai pipas o carro pipas. Umaimams apakang mami anchela tanoka comunicar kuita monani que radio supimanta. Panay Hilaria, imagina que hecho kangman foto chacheqa kay WhatsApp surfu WhatsApp nisqaman chayman churaripay chaypi noqayku kay publicación ta churarparisaqku mascarisaqku radio manta chawpinta panachay. Foto chamanta mana chayna foto chat foto ruranichu mana foto chakaranchu pero marcan chayna fijaripanku mami foto chat mana foto ruranichu. Ya, entonces no caigo que hay radio pe mat emparezasco ya panachay. Entonces a ver, chaymi kasan wajariku. Ya panachay no caigo que manta wajarigesasco ya. Amahena wajaripuay matiparipuay y chaps chay kunap chayna rico kan mami me napi pasans kay número tawan churaripuay. Ya pakuting manta dictarim saiki 99 43 17 56 6 anche número lata wajarika mankuman chayna may pipshan imentaps rikunkumami anche número al tanto la kakuyman kay número ang kauluytaña mashkani mana kanña chayqa achayna comunidad ninkunata o distrito nadaps pasa chinkumami chayta amena mana chayta comunicaripanki menaspan kay chay número lata wajarika maman foto chat no nata marcat enviarami un papel escribis halagashan pero igual chalan marca mana menos chuñet maschu anche marcat enviar kami man kay radio surpim anche jatawan
pasarichi panki mamashki email Facebook kunapi pasarichin kunis anchina kunata pasaracha panki amajina kawai. Ya, entonces que hay WhatsApp nisqaman chay chaman kamachimu chay kunata kasen ikipanacha. Ya no kaikuña que manta mate para saco. Ya panay? Ya listo, gracias. Tu pananchi kama. A ver, Huayquicuna, Panaicuna, Chincaricamon, 15 caballocuna, Casanrique, que comunidad de Pumamarca, en Escamanta, Pananchis, Hilaria, Yaqui, Periqui de Taricamusia, más Caricamusia, Cainin Puncha, Cararique, lunes, Punchaimantarique, Illarije, Pajarique, Carangrique, que caballocuna, Huatasca, Caran, Cuchaimanta, Picunacha, Aizar Barinco, Yaocuna, Cancuno, Yaricamusian Quiche, Radiota, más Casian, Cuchay, caballocunata, Picunachari, Curinquichisman, Caran, por favor, imagina que Ichichu, Guajaricamuichis, Kai número telefónico niscaban. A ver, lápiz y papel, guayacay, panay, imagina que ichichu, a ver, de repente por ahí casi Enrique Huancuiri, Pamputa, Jinapis, Cadricurinquichisman, Jocas, la Ducunapi, casi a ver, allá, Guamainim, Plancha, casi en Choqueca, o Chacaro, Chaycunapi, Charicurinquichisman, Caran, Guajaricamuichis, que hay número telefónico niscaban, casi en 994 31 75 66, Pananchis, Hilaria, Guajaricamusian, 15 caballo, Joj Yegua Caran, Hatun Yegua Caran, Ello Bayo, Nesca, Yegua, Chaimanta Caran, Joj Albos 4, Frontino, Suma Caran, Niki, que Uña, Potrillo, Chaitapis, Riki, Chincarichecan, Mungriki, Pananches, Riki, o más Caricamusian. Imagina que hay Chichu, Guajaricamuichis, 994 31 75 66, Chaimi Casi, Enrique Pananchis, Hilaria, Guajaricamusian, más Carician, que hay Caballocunata, Riki, Cancariki, recompensa, mamita cuna, papitucuna, imagina que hay Chichu, Yanapaichis, Yanapacusun, Chirique, Pananchista, Hilaria. Aginta ñawinchista kicharizun qawasun chi caballukunata 15 caballucuna chincarirun yanapanakusun no canchis alguien cananchis Riki Guajarina camusunchis no canchis pura Riki mamitakuna pavitukuna chemi cansini que Guajaricu y moras ya 7:47 minutos. Estábamos contando pues que el señor Edgar Ricardo Arjona Morales, así se llama. ¿Cómo se llama? Edgar Ricardo Arjona Morales, conocido simplemente como Ricardo Arjona. A ver si tiene por ahí don Chinchilico musiquita de Ricardo Arjona para que lo reconozcan. A ver, ¿qué dice la nota don Henry Borda? Llegó a Perú en medio de su tour internacional Blanco y Negro, así se llama su tour. Así. Blanco y Negro. Inmediatamente se trasladó a Cusco, donde goza de los principales atractivos locales y la gastronomía típica de la zona. El intérprete de Mujeres tiene previsto 2 conciertos en suelo nacional. El primero este 7 de septiembre en el Jardín de la Cerveza de Arequipa y luego el 9 en el Jockey Club de Lima. Antes de ello decidió arribar a la ciudad imperial para hacer diferentes tours con su familia. Ajá, estuvo en la ciudad imperial. ¿Dónde ha visitado el señor Ricardo Arjona? ¿Qué sitios ha visitado? Ha visitado Machu Picchu principalmente. Atractivo con el que se quedó prendido. A fin de atender. Claro que sí. De manera efectiva. Ahí, ¿dónde más estuvo? Y es así que acompañado de su esposa, la modelo venezolana Daisy Arbelo y sus hijos Nicolás y Ricardo Jr., el cantautor llegó hasta la antigua ciudad de Machu Picchu, donde gozaron del paisaje y se recargaron de energía. Es altamente energética la ciudad de Machu Picchu. Mientras tanto, un equipo de más de 100 personas entre arreglistas, músicos, sonidistas y otros, más de 100 pertenecientes al staff del guatemalteco ya se halla en la ciudad de Arequipa para ejecutar el montaje de una escenografía temática, la misma que fue presentada hace unas semanas tras conciertos en Chile. Bueno, ahí estuvo Ricardo Arjona visitando. Escuchemos un poco. Él es, ¿no? Era mi taxi, un Volkswagen. Entonces Ricardo Arjona estuvo en la ciudad del Cusco, ha causado sensación, se puso a cantar inclusive en alguna parte de su visita pues a esta bonita ciudad. Entonces está disfrutando de los atractivos de la ciudad imperial de Cusco. ¿Qué le parece? Así es, así es. Bueno, los atractivos que tiene Cusco, la región vecina de Cusco, son gratamente aplaudibles y son reconocidos a nivel internacional. Y ahora con la reactivación turística, seguramente están viendo nuevos planes de seguir creciendo en este tema. Bueno, ¿usted qué atractivos turísticos ha visitado, don Henry Borda? Machu Picchu el año pasado. Sí, el año pasado, Humantay, Salcantay. He escuchado hablar bastante de Humantay. Sí, es un lugar
sumamente energético. En ahí es una caminata, una caminata de unos 30 minutos, 20 minutos para aquellos que tienen buen físico. Y cuando llegas a la laguna de Humantay, descubres por qué los incas creían en los dioses. Ahí sientes una energía inmensa. Para alguien, yo realmente no soy una persona muy creyente, no soy alguien muy religioso, pero lo sentí. Siente la energía, siente la vibra. Entonces, si quiere disfrutar de estos atractivos, puede visitar la ciudad del Cusco. Y también acá en Apurímac hay bastantes atractivos, sobre todo naturales, atractivos naturales que se deberían promocionar desde nuestras oficinas, en este caso desde nuestras oficinas de turismo. Entonces, ojalá que en la región Apurímac también podamos reactivar, pues, de repente el turismo de aventura, ¿no? En diferentes localidades de nuestra región. Akira tiene bonitos atractivos turísticos, ¿no? Ahora, capacidad hotelera tenemos también en nuestra región, en nuestra provincia de Cotabambas ya hay capacidad hotelera, capacidad para atender a visitantes, ¿no? Hay importantes hoteles en el distrito de Chalhuahuacho. ¿Usted ha visitado el Hotel Chulpas? Claro que sí, claro que sí. Muy bonito, muy bonito diseño, buena atención. Hay otros excelentes hoteles, o el Hotel Lenin acá en el distrito de Chalhuahuacho, donde también hemos visitado. Entonces, hay infraestructura hotelera. Lo que falta es comenzar a organizarnos y ver qué podemos promover, qué atractivos turísticos podemos promover en la provincia de Cotabamba. Y ahora que estamos en campaña política, los candidatos pueden poner proyectos para el tema turístico, que realmente sí tenemos atractivos turísticos en la provincia y desde sus oficinas de repente no se está promoviendo adecuadamente. Ahora es el momento, ya que tenemos recursos, ya que tenemos formas de promocionar, formas de hacer marketing a nivel de redes sociales, ya se puede hacer. Ahora están promoviendo otra ruta turística en la región del Cusco y están promoviendo lo que es, en este caso, Ausangate. Ausangate, que es efectivamente, es nuevo. Hace menos de 4 o 5 años apareció Vinicunca, lo que viene a ser la montaña 7 colores, y que es una sensación también, ¿no? Que bastantes turistas quieren conocer la montaña 7 colores. Ahora están promocionando Salcantay, cosas por el estilo. ¿Se puede hacer en nuestra región Apurímac? Sí, se puede hacer. Tenemos que trabajar con nuestras autoridades, se tiene que trabajar y podemos hacerlo. Y se tienen que promover de repente empresas privadas también de turismo. Claro, invitar a las agencias de turismo, ¿no? Que vengan, hacerles unas visitas y de repente ellos pueden captar y ver dónde, en qué pueden implementar. El turismo de aventura también es otro negocio rentable. Claro que sí. Ausangate no es una ruta fácil, es una ruta sumamente complicada. Sin embargo, es una ruta sumamente requerida por los turistas. Es que es atractivo, pues, por lo mismo que es complicado, es atractivo porque les gustan los retos a muchos turistas, Claro. Eso es verdad. Incluso a Lares hay una carretera que va hasta el mismo Lares, que Lares que está en Calca, en la provincia de Calca, pero los turistas prefieren hacer el recorrido a caminata, que es sumamente difícil, pero lo prefieren hacer. Por el desafío, por el reto, y son cosas que tenemos que mirar hacia el otro lado y decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué atractivos tengo yo y qué puedo promover? Claro, entonces acá tenemos también pues riqueza natural, tenemos ahí atractivos turísticos de manera natural que se pueden implementar de repente por ahí con algunas, en este caso pues algunos deportes de aventura, y que se puede hacer tranquilamente promocionar con las agencias de turismo. 7 de la mañana con 54 minutos. Vámonos con más información a esta hora de la mañana. Nos vamos hasta Puno. ¿Qué está pasando en Puno? La población está preocupada porque el gobierno regional de Puno hasta la fecha tiene solamente el 34% de ejecución en su presupuesto y en obras para esta región del altiplano. A casi 3 meses de culminar el periodo de Germán Alejo Apaza como gobernador, su gestión ha ejecutado 34% de los proyectos de inversión pública en infraestructura. La autoridad está esperanzada en que el corto periodo que le queda pueda culminar gran parte de ellas, pero 34% saltar a un porcentaje aceptable lo veo bien difícil. Un poquito tranca. Tras el encarcelamiento de Agustín Luque, el presidente electo en su momento, y quien asumió pues el cargo fue el señor Alejo Apaza.
este señor anunció pues que ejecutaría el 100% de proyectos en tiempo récord. Al consultarle sobre el avance de ellos, precisó que lo que quiso decir que dejaría pues inicios de obras y que ya ha empezado con estos inicios al 80%, pero no con la conclusión por si acaso, solamente el inicio. Solamente el inicio. Muy acostumbrados a poner la primera piedra. Vamos a poner primeras piedras y ya después ya terminarán pues. Claro, muy acostumbrados a eso y bueno, que hagamos que se vuelva costumbre a poner más bien la última piedra. Claro, eso se debería, ponemos la última piedra. Ponemos la última piedra. Destacó que la mayoría de las obras corresponden a infraestructura educativa, centros de salud en Charamaya y Tolapanca, entre otros. El gobernador señaló que gran parte de proyectos paralizados en la región están a cargo del gobierno central, como la carretera Chaca-Mazacruz, del drenaje pluvial de Juliaca, entre otros. Tras la recién llegada del premier Aníbal Torres, pidió que haya voluntad política para culminarlos. Claro, bueno, cuando hay un 34% de avance, no es solo del gobierno nacional, ¿no? Claro. Hay algo más ahí. Bueno, mucho retraso en muchas obras públicas, y es que también no sé qué está pasando con muchas gestiones públicas en diferentes partes del país que no avanzan con la ejecución de sus presupuestos, no avanzan con la ejecución de sus obras. Hay obras que están meses tirados ahí, solo un obrero está trabajando o de repente dos, ¿no? Y después cuando usted va a decir, oiga señor, ¿qué está pasando acá? No está avanzando su obra. Venga, visítenos. Y para ese día sí, pues aparecen bastantes obreros. Sí, hay un caso conocido, parecido allá en la ciudad del Cusco con el gobierno regional de Cusco, ¿no? Usted ha visto la vía de evitamiento. Efectivamente. Cuando están pasando así el público, así hay uno o dos que están dando vueltas ahí, no están avanzando nada. Pero para la foto aparecen hartos trabajadores. Aparecen como 150, 200 trabajadores, pero si uno transita diariamente por ahí, si uno ve las cosas que están realizando, hay 6, 10 como máximo. Y no se avanza nada, no se avanza nada. Bueno, cosas que pasan cosas en nuestras instituciones públicas. 7:57. Vamos con más información, nos vamos con la información en el plano nacional. ¿Qué está pasando a nivel nacional? El Pleno del Congreso censuró pues a la presidenta del Congreso y declaró la vacancia del cargo. Los congresistas, con 61 votos a favor y 47 votos en contra, aprobaron la censura contra Lady Camones. Con eso pues se declaró la vacancia de la presidenta del Congreso. El Congreso, que promueve la vacancia de Pedro Castillo, vacaron ahora a su presidenta. El Pleno del Congreso aprobó con 67 votos a favor la moción de censura contra la presidenta del Legislativo, Lady Camones. La iniciativa había sido presentada por parlamentarios de bancadas de izquierda ante la difusión de uno de los audios por parte de Epicentro TV, donde se veía se escuchaba a la presidenta del Congreso, a expresidenta del Congreso, Lady Camones, y César Acuña hablar sobre una ley para beneficiarlo en las próximas elecciones. Bueno, ahí decía César Acuña, pero por favor, yo necesito esa ley para que pueda anunciarlo en la campaña. Bueno, estos favorcitos que no hacen bien pues a nuestro país generan este tipo de consecuencias, ¿ah? Y no solo en el Congreso, en el Poder Ejecutivo también hay cosas, mucho pan que rebanar, mucho que investigar. No estamos yendo nada bien, creo que estamos yendo de mal en peor en cuanto a nuestra política peruana. Y respecto a este audio hay mucha mayor preocupación por quién filtró el audio. Bueno, están preocupados en buscar al chismoso, y a ver quién es el que nos ha tirado de dedo, hay que buscar, pero no están viendo pues lo esencial, que ahí se está haciendo tráfico de influencias, se está tratando de favorecer a políticos en campaña, se está actuando de manera desleal con el país, ¿no? Y eso pues, eso no es importante, sino es buscar a quién ha filtrado el audio, eso es importante, ¿no? No sé qué pasa en nuestro país, no sé cuáles son nuestras prioridades como país. Eso genera mucha cólera, hace renegar a muchos peruanos, y con razón es que no se creen los políticos. Con mucha razón no se cree, no hay credibilidad
en estamentos como el Congreso, como el Poder Ejecutivo, como los ministerios. No se cree. La gente y ahorita tiene el nivel de desconfianza más alto en los estamentos, o en este caso en las instituciones públicas de nuestro país. ¿Por qué? Porque cada vez aparecen estas cosas. Si no es de un lado, es del otro lado, ¿no? Y esto, pues, ¿qué hace uno como ciudadano? Ya no crece. ¿En quién creer? Muchas veces hasta en la prensa ya no se cree. ¿No? ¿Y por qué? Porque hay cosas que también salen, pues, que son manipuladas, ¿no? Entonces hay que tener bastante tino, por favor, para poder escuchar de repente la opinión. Usted escuche, si de repente por ahí no está de acuerdo con la opinión de una persona, no está creyendo, busque, contraste información. Usted, señor oyente, puede escuchar otro medio de comunicación y contrastar la información y usted sacar su conclusión, ¿no? Entonces, esto es importante. Así es que vamos a ver qué pasa en los próximos días en el Congreso. Están anunciando que van a elegir otra nueva junta directiva. Por el momento está como presidenta del Congreso en este caso la vicepresidenta Marta Moyano, y se va a convocar pues, seguramente a otra elección de la junta directiva del Congreso. Y están exigiendo también la tacha a César Acuña precisamente por este audio. Pero ya se debería dar esa tacha. Sí, sin embargo, el tiempo de tachas ya pasó. Ya pasó. Bueno. No sé cómo solucionarán ese tema, si seguirá en proceso o no seguirá en proceso. Seguramente hay plata como cancha. Seguramente. 8 de la mañana con 1 minuto. Vamos a una pausa y volvemos rapidito aquí en el informativo Huillarico. Ya se viene el bloque deportivo, también se viene lo que viene a ser las primeras planas de los diarios de circulación nacional e internacional del informativo Huillarico. Y nos vamos a la pausa y volvemos con más aquí a través de Surfui, la voz de todos. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Chalhuahuacho 2022. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, convoca a las comunidades campesinas, entidades públicas y privadas, centros poblados, barrios, representantes de la sociedad civil de todo el distrito de Chalhuahuacho a participar de la audiencia pública de rendición de cuentas del año fiscal 2022 de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, que se desarrollará este jueves 15 de septiembre del 2022 a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de Armas del distrito. Vamos todos a participar en la rendición de cuentas sobre los logros, avances y servicios ejecutados hasta la fecha. Chaypiña Tupasunhuete Paraicuna, Liu Haku Allin Causeiman, Alcalde, Magíster Porfirio Gutiérrez Paniura y Consejo Municipal. Radio Surfui ahora ingresa a la web para ser la voz de todos. Infórmate en nuestra página web www.radiosurfui.com. Yurak moradocha, yurak yucha son huchayo. 8 de la mañana con 3 minutos, informativo Huillarico y a través de Radio Surfui, la voz de todos. De inmediato ya está lista, ya en la línea telefónica, nuestra colega de labores, Sami Canales, con el bloque deportivo, la información deportiva para todos nuestros amigos de la región de Apurímac, en la provincia de Cotabambas. Nos vamos de inmediato con, en unos instantes. Entonces nos dice, don Chichilco, ya tiene la cuña, ya tiene la cuña, nos dice. En Huillaricuy, Surfui Deportes. Le damos la más cordial bienvenida a Sami Canales. Sami, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros, muy buenos días a toda nuestra audiencia. Así es, hoy martes 6 de septiembre, sean bienvenidos a una nueva edición de su bloque deportivo. Empecemos con el desarrollo de las principales informaciones. Amigos, les cuento que Universitario de Deportes solicitará de manera formal el cierre del estadio Alejandro Villanueva, también conocido como Matute. Esto tras sufrir agresiones en el último clásico de fútbol peruano. El cuadro crema comunicó que el jugador Rodrigo Vilca
física y el preparador físico del equipo, Guido Thompson, fueron victimados en los actos vandálicos producidos al término del clásico. Universitario envió un documento oficial a la Comisión de Disciplina y Liga 1, además a la Dirección de Seguridad Deportiva del IPD, exponiendo lo sucedido en el campo de juego y solicitando el cierre del recinto deportivo blanqueazul. Y también les cuento, amigos, que Alianza Lima respondió tras las acusaciones de Universitario. Mediante un comunicado, solicitan investigación y pide a delegaciones visitantes no incurrir en actos de provocación. Alianza Lima, a través de sus redes sociales, publicó un comunicado rechazando los actos de violencia y pidiendo a las autoridades identificar a los responsables. Además, aclaró sobre la supuesta sobreventa de entradas. La directiva blanquiazul indicó que el aforo permitido era de 30,000 personas y se vendieron 29,300 boletos. Expresaron también que la Policía Nacional del Perú es la responsable. Así sentenció la institución blanquiazul en su comunicado. Y esto del clásico, amigos, trae mucha cola, y también a esto se sumó que el Cuto Guadalupe aconseja a Jefferson Farfán retirarse. El exfutbolista le pidió a la Foquita que dé un paso al costado tras la derrota de Alianza Lima ante Universitario. Además, el exfutbolista criticó a Carlos Bustos, técnico del cuadro blanquiazul, por incluir al 10 en la lista de concentrados para este duelo. Y en otras informaciones, amigos, les cuento también que Binacional derrotó 2-0 a Alianza Atlético por la Liga 1 2022. El poderoso del Sur se impuso como local ante los de Sullana por la fecha 10 del torneo clausura del campeonato local. Gamero y Pósito anotaron los goles del partido. De esta forma, el poderoso del Sur sumó 16 unidades y se ubica en el 7º lugar del certamen. Por su parte, los de Sullana se quedaron con 15 puntos y se encuentran en la 9ª casilla. Y el Cienciano, el equipo imperial, vuelve a hacer historia por ser el primer club peruano en tener de sponsor a una empresa de criptomonedas. El cuadro imperial anunció que formará una alianza con la empresa internacional RoboForex para el presente y próximo año. A través de una conferencia en su cuenta de Facebook, también se detalló que se tiene la intención de generar un aporte financiero, educativo y social en la región del Cusco y el Perú. Y amigos, el fútbol no se detiene. Hoy martes 6 de septiembre lo podremos disfrutar más que nunca, pues se vivirán grandes encuentros. Uno de ellos es el Paris Saint-Germain, que se enfrentará a la Juventus. Disputarán un duelo bastante atractivo por la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Ambos clubes llegan con el objetivo de empezar a sacar ventaja en un grupo que se perfila bastante parejo entre ellos dos y el Benfica. El partido irá a partir de las 2 de la tarde. Y también en simultáneo y por la Champions se enfrentará el Celtic versus Real Madrid. Los españoles que esta vez no tendrán a Casemiro. De igual manera, también a las 2 de la tarde por la Champions, primera fecha del Grupo G, Manchester City enfrentará al Sevilla. Este encuentro se jugará en el Estadio Ramón Sánchez. Y finalmente, pero no menos importante, disfrutaremos del partidazo entre el Palmeiras y Atlético Paranaense. Los dueños de casa necesitan revertir el 1-0 sufrido en la ida para meterse a una gran final de la Copa Libertadores y buscar levantar otra en su historia. El partido inicia a las 7:30 de la noche. Y el tenis peruano continúa cosechando triunfos en las competencias internacionales. En esta oportunidad, nuestro compatriota Gonzalo Bueno clasificó a la tercera ronda del US Open Junior tras derrotar al neozelandés Jack Luttig en un encuentro muy disputado. Es importante mencionar que la última vez que se alcanzó a llegar a esta instancia fue en el año 2013, cuando Brian Panta resaltó en aquella edición de este certamen internacional del tenis. Y siguen los triunfos. La peruana María Belén Basso ganó el campeonato de vela de Windsor 2022 y se convirtió en la primera velerista clasificada a los próximos
Panamericanos. El mencionado logro le permite no solo ser campeona sudamericana, sino además clasificación directa a los Juegos Panamericanos 2023, programados para realizarse en Santiago de Chile. Y amigos, siendo las 8 de la mañana con 9 minutos y con esta información, es momento de ponerle punto final a la presente edición de su bloque deportivo. Yo soy Sami Canales, muchas gracias por la atención y continuamos con más en su informativo Guillaricuy. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Sami, por la información deportiva a esta hora de la mañana. Muy buenos días, hasta la próxima. Estaba rapidita, trotando. Sami Canales en las deportivas, muchísimas gracias. Entonces, a nuestros amigos del Cienciano del Cusco, guardan la ilusión de clasificar de manera directa a una Copa Libertadores, ¿no? A una Copa Libertadores y seguramente hará una gran labor, no claro como que sí, otros. No como otros. Bueno, mañana el Melgar está jugando la vida. Tras haber caído 3-0 allá en Ecuador ante Independiente del Valle, se juega la vida en el estadio pues de Arequipa, no sé en cuál de los estadios va a ser, supongo que en la UNSA, ¿no? En la UNSA, en la UNSA van a jugar esta semifinal de la Copa Sudamericana y se juega también la vida allá en Arequipa al recibir en condición de local al Independiente del Valle. Entonces vamos a ver cómo le va al Melgar. Hacemos desde aquí, desde Radio Surfuy, las buenas vibras para que pueda ganar el cuadro dominó y revertir este resultado, que está un poco difícil, sí, pero no es imposible. Otro tema también, el Deportivo Garcilaso, nos dicen que ya ha iniciado con su pretemporada, bueno, ya preparándose ya para los partidos que vienen en esta fase de lo que viene a ser la Copa Perú, ya la fase nacional, ¿no? Entonces vamos a ver cómo le va al Deportivo Garcilaso. ¿Cuáles son las expectativas, Henry Borda? Las expectativas es que haga un buen papel. Recordemos que son 32 clasificados de los 50 equipos de Copa Perú a nivel nacional. Son de los más de 3.000. De los más de 3.000, ahora hay 50. Hay 50. Entre ellos está, lógicamente, los dos representantes de Apurímac. También están los dos representantes de Cusco. Y bueno, entre ellos tienen que quedar entre los 32 primeros para pasar a la fase de eliminación. 32 primeros, que no es una tarea nada fácil. Este año las bases de la Copa Perú manifiestan que no puedes reforzarte con otros jugadores que hayan jugado en otra región. Tienes que reforzarte con jugadores de tu misma región. Bueno, vamos a ver entonces cómo le va al Deportivo Garcilaso en las siguientes fases o en los partidos que le vienen. Se va a enfrentar a un equipo, en este caso de Apurímac, también va a jugar con un equipo de Madre de Dios y bueno, después tiene que quedar entre los 32 primeros. Y Apurímac se enfrenta con equipos de Ayacucho. También de Ayacucho y Cusco, ¿no? Bueno, vamos a ver. Mucha suerte a nuestros amigos hinchas también del Deportivo Garcilaso que ahí están acá por la provincia de Cochabamba. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 8 de la mañana con 12 minutos. Nos vamos de inmediato a conocer, en este caso, las primeras planas de los diarios de circulación regional y nacional. Vamos a ir a comunicarnos con nuestra colega de labores, Lisbeth Saldívar. Nos dice que ya está preparando pues todo el paquete de diarios ya para darnos a conocer cuáles son las principales informaciones a esta hora de la mañana. En Guillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Bueno, vamos a estar atentos en unos instantes. Se viene Liz Saldívar con las primeras planas de los diarios de circulación nacional e internacional en Guillaricuy. Ya, estamos listos. Liz Saldívar, muy buenos días. Buenos días, César. Buenos días, Henry. Buenos días a todos nuestros amigos. En esta mañana, nublado, de hecho, ¿no? En la mayor parte, creo, la mayor parte del cielo de nuestra provincia.
El frío todavía continúa, a abrigarse se ha dicho. Bueno, tenemos ya los principales diarios de circulación regional, de hecho empezamos con el pregón, el diario de Apurímac para esta mañana. ¿Qué nos traen sus principales titulares para compartir con ustedes la información? Encuentro de postulantes al municipio abanquino será picante, ponen ahí en su titular. Anuncian debate de candidatos. Estará pues Edwin Aymara, John Vázquez, Raúl Peña, Moisés Luna, Reinaldo Vaca, Richard Espinosa. Son los 6 que seguramente van a estar en esta contienda con la finalidad de que la población esté debidamente informada de las propuestas de los candidatos. El Colegio de Periodistas de Apurímac viene organizando el debate de candidatos a la Municipalidad Provincial de Abancay, el cual se deberá, dice, adelante el próximo martes 20 de septiembre a las 4 de la tarde en la Casa de Cultura. Ojalá puedan ver también a los candidatos, ¿no?, de las otras provincias, que también es importante puedan poner sus propuestas seguramente y poder conocer toda la población. Por otro lado, diario El Pregón, diario de Apurímac, nos traen sus principales titulares. A través de un decreto de urgencia, el gobernador pone iniciativa legislativa para ampliación de plazo en ejecución del Procompite. En otra parte de sus titulares, también El Pregón en esta mañana pone en Uranmarca, Chincheros, justicia popular por caso presunto feminicidio. Bueno, esto de hecho se sigue presentando y podemos presenciar en muchos otros lugares también de nuestras regiones, ¿no? Por otro lado, tenemos el diario Entre Manos, el diario El Chasqui, también de nuestra región, en su principal titular para hoy ponen ellos: Contraloría detecta que dejó de percibir, debe decir esto la Municipalidad Provincial de Abancay, dejó de percibir más de 170,000 soles en el año 2019. Funcionarios irregularmente redujeron multas por infracción al transporte. Por otro lado, en la parte inferior, el diario El Chasqui de Abancay nos trae: Abancay, por Semana de Educación Religiosa, escolares realizaron pasacalle. Desde la Ambrama la información convierte en Chucchupiscana en echadero de basura. De Andahuaylas viene la información en el diario El Chasqui: hospital espera su presupuesto de economía y finanzas. Ahora sí, nos vamos a trasladar hasta la región de Cusco. ¿Qué nos trae para esta mañana el diario El Sol de Cusco? Pleno censuró a presidente del Congreso, pone en su titular principal, y por otro lado también ponen otros titulares, incluyen al congresista Alejandro Soto en una denuncia penal. También en sus titulares, en la parte superior, el diario El Sol de Cusco nos trae: estudiantes de la UNSAC retornaron a la presencialidad, retornarán, entendemos que ellos tienen programado ya el 20 poder regresar de forma presencial. Por otro lado, también en el diario o en la región de Cusco, nos vamos teníamos entre manos el diario El Cusco, pero nos vamos ahora sí a otra información, en todo caso, esta mañana en el plano nacional. ¿Qué tenemos? Mucha atención, amables oyentes. La República ya no es más presidenta del Congreso. Duró 42 días. Audios con César Acuña tumbaron a Camones, ponen en su titular principal La República. Por otro lado también La República esta mañana nos trae: hoy inician en el Congreso debate del adelanto de elecciones generales. Periodista Llovera ratifica inocencia y Sala deja al voto de su decisión. ¿Qué más tenemos en esta mañana? El diario El Comercio. Lady Camones deja la presidencia del Congreso tras ser censurada
en el Pleno. 8:18 a.m, más información de los diarios en el plano nacional. El Comercio también nos dice en esta mañana, legislativo busca sacar, dice, del cargo a Alvarado si no dimite al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por otro lado, Boric impulsa diálogo y alista cambios en el gabinete luego de derrota en urnas. Más información para esta mañana y nos vamos con el diario Exitosa en su edición nacional. Sacan a Lady Camones de la presidencia del Congreso por su audio con César Acuña, censurada, ponen en rojo y la fotografía obviamente sale pues de Lady Camones. Por el mismo hecho ha sido denunciada penalmente junto al líder de APP, Richard Acuña, responde que no retrocederán hasta lograr, dice, la vacancia del presidente Castillo. Más información exitosa también nos traen esta mañana. Mayores de 60 serán primeros en cobrar FONAVI. Qué buena noticia realmente para todas aquellas personas quienes han estado luchando por muchos años, poder hacer que les devuelvan, ¿no?, este dinero del FONAVI y pues se haga una realidad. Más información, arrojan huevos a Castillo, dice también Exitosa en su titular. Por otro lado, esta mañana también La Razón tenemos entre manos. Dice en su titular, pues que Fiscalía de la Nación los incluye en investigación por organización criminal. Premier Torres y ministro Chero integrarían red criminal. Por otro lado, en su titular también La Razón con la fotografía de Lady Camones dice, censuran a presidenta del Parlamento Lady Camones luego de que el gobierno exigiera su cabeza, decapitan al Congreso. Oficialismo aprovechó audio en el que César Acuña presionaba en favor del proyecto del Ejecutivo. Habrá nuevas elecciones y oposición anuncia candidato de consenso. Bancadas afines a Castillo y ya negocian por lo bajo y buscan capturar, dice el legislativo. Más información, siendo 8:21 a.m, el Correo nos trae también en su titular principal en letras rojas, dice Congreso censura a Lady Camones. Tras el escándalo por los audios que involucran a César Acuña, Pleno declara la vacancia de la presidenta de la mesa directiva con 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones. Por otro lado, el diario El Correo también nos trae para esta mañana, investigan al premier Aníbal Torres y al ministro Félix Chero. Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, los incluyó en pesquisa preliminar por la presunta organización criminal que lideraría el presidente Pedro Castillo en el gobierno. Más información y Expreso, ahí con la fotografía del premier y también del presidente. Dice, Torres de corrupción, pone en su titular, principal vocero del gobierno se burla del pueblo, pone en su titular Expreso para esta mañana. Premier dice que sus críticos cometen delitos y le deben a SUNAT, pero él defiende pago millonario a empresa inhabilitada de su familia, le debe más de 500 millones al Estado. 500,000 al Estado, Gobierno dispuso también que presidente del Consejo de Ministros designe a funcionarios que evalúan, dice la denuncia de Mónica Yaya. Más información en el diario El Peruano, que nos trae para esta mañana en su titular principal, por audios de César Acuña y legisladores de APP, Pleno censura a la presidenta del Parlamento. Decisión se tomó por 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones. Mesa directiva convocará nueva elección con el objetivo de definir al reemplazante de Lady Camones. Más información, El Peruano, mandatario rechaza acusaciones y dice que dará la cara. Eso esperamos todos los peruanos. ¿Qué más tenemos para esta mañana? Gestión. Nos dice, dictan medidas para evitar robo de cuentas bancarias en celulares. Cuidado.
Segmentos, dice, de CDIE destinan desde un 45% de su gasto a alimentos. Por supuesto, la alimentación es primordial y en muchos otros sectores ni esto a veces pues abastece. Reducción del IGB a restaurantes no moverán actuales precios, definitivamente. Eso no se ha notado en ningún lado. 8 de la mañana con 23 minutos, más información en esta mañana. Ahora sí, ¿qué nos trae el diario? Bueno, el Popular también tenemos entre manos, dice Lady Camones, deja presidencia del Parlamento, Congreso la censuró. Y finalmente tenemos al diario Perú 21, Fiscalía de la Nación incluyó al premier Aníbal Torres en la investigación por crimen organizado que se le sigue a su jefe Pedro Castillo. Fue por lana y salió trasquilado, ese dicho popular, ¿no? Nueva constitución en Chile fracasó por falta de representatividad. Ministro Heiner Alvarado más cerca de dejar, dice, el gabinete. Por otro lado, también Perú 21, dice Lady Camones, fue censurada por audio con Acuña. Y bueno, como hemos visto, casi todas prácticamente de los diarios pues han mencionado con respecto a la salida ya de Lady Camones. 8 de la mañana con 24 minutos. Estos serían todas las principales titulares de los diarios de circulación regional nacional. Compañeros, adelante con ustedes. Muchísimas gracias, Elis, por la información y en este caso pues la lectura de las primeras planas de los diarios nacionales y regionales. Hasta mañana, buenos días. Hasta mañana, Tupananchiscama. Bueno, ahí están, entonces hay preocupación, están bastante debate, bastante polémica en razón pues a lo que ha acontecido a la filtración de estos audios del señor César Acuña. Bueno, Lady Camones. Lady Camones. Bueno. Era la presidenta, la sucesora. Anteriormente, en el anterior legislativo, ella era la vicepresidenta. Bueno, y mira, te comento, a raíz de lo que ha pasado, a raíz de lo que se ha filtrado estos audios, ya han cortado cabezas en APP. Heidi Juárez rechaza pues su expulsión de Alianza para el Progreso e insiste en su inocencia, ¿no? Tomaré medidas legales para limpiar mi nombre, ella dice así. La parlamentaria señaló que no se le comunicó la decisión de su partido, ni tampoco se le dio la posibilidad para dar sus descargos. Insisto en no tener responsabilidad en filtración de audios, así señaló pues la congresista Heidi Juárez. Heidi Juárez, en este caso, la congresista se pronunció a través del Twitter sobre la decisión del Comité Político Nacional de Alianza para el Progreso, APP, de expulsarla del partido tras considerarla responsable de la filtración de los audios que revelan coordinaciones entre César Acuña y también en este caso, pues, Lady Camones, presidenta del Congreso y parlamentaria de esta bancada. En vez de premiarla de repente, ¿no? Porque puso en evidencia un acto desleal de parte de uno de sus... Claro, tráfico de influencias, Sí. La despiden porque filtrar audios está mal. Has traicionado a la bancada. Está mucho más condenado que el contenido del audio. Al respecto, Juárez señaló que le sorprende ingratamente la decisión de APP, ya que no le comunicaron nada previamente. Me sorprende ingratamente que se haya tomado dicha decisión sin siquiera haberme comunicado nada previamente. Mucho menos me han dado la posibilidad de ejercer mi legítimo derecho a hacer mis descargos, más aún cuando públicamente he señalado que me someto a cualquier investigación que consideren pertinente en el partido, señaló la parlamentaria en un comunicado. Asimismo, rechazó rotundamente tener responsabilidad en la filtración de los audios y cuestionó las pericias que señalaron su autoría. Lady Camones pide también a la Comisión de Ética que se investigue por audios con César Acuña. La presidenta del Congreso solicita que se determine si infringió la ética parlamentaria al coordinar la aprobación de una ley que beneficiaría a César Acuña, líder de Alianza para el Progreso. La
Ahora, expresidenta del Congreso, Lady Camones, envió un oficio a la titular de la Comisión de Ética Parlamentaria, la Acción Populista, Carol Paredes, en el que se solicita que se inicie una investigación por los audios difundidos por Epicentro TV y protagonizados por ella y el líder de Alianza para el Progreso, su jefe directo, César Acuña, en relación con la grabación y difusión de un audio de la reunión política privada del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, al cual he presentado mi licencia partidaria, solicitarle que se inicie una investigación con la finalidad de deslindar cualquier cuestionamiento a la actuación de la suscrita de estos hechos. Se lee en el documento de Camones. Bueno, con la tranquilidad de que mi conducta y mis actos son transparentes, así dice ella, siempre en busca de contribuir al interés general del país, me someto a las diligencias que la comisión a su cargo estime pertinente, agrega así la señora Lady Camones en este oficio que le dirige pues a la presidenta de la Comisión de Ética del Parlamento. Bueno, ahí está, esto es lo que viene sucediendo. Seguramente hoy día va a haber mayor noticia sobre este caso. Ya se están previendo de repente por ahí las elecciones de una nueva junta directiva en el Congreso. Se vienen nuevamente dimes y diretes, acusaciones, algunos parlamentarios que van a salir que yo sí soy limpio, con las manos en alto, no a la corrupción, mostrando sus manos limpias, otros que van a tildar y van a decir de todo en el Congreso. Bueno, ahí está. Así es. Y bueno, en esta época de tecnología todo está cifrado, toda la tecnología se puede... Claro, ya casi nada es oculto, ¿eh? Y casi tampoco nada es oculto, amigos. Entonces... Y en un proceso judicial pueden pedir a la operadora, sea Claro, Movistar, Vitel, Intel, la liberación de los audios, porque todo lo que decimos, todo lo que conversamos está totalmente grabado. Claro que sí. Entonces, eso es lo que está aconteciendo en nuestro país. Y nosotros llegamos a la parte final del informativo Willaricui, ¿no? Llegamos a la parte final gracias a Litz Aldívar, a Sami Canales, por los deportivos y por las primeras planas. Y saludar también a nuestro colega Gonzalo Huirce, a Hernán Zulca, a todo el equipo de Radio Surfui que hacen posible que el informativo Willaricui llegue hasta sus hogares. 12 años. 12 años. Estamos cumpliendo 12 años el 10 de septiembre ya Radio Surfui, ¿ya? Y bueno, en esta oportunidad estuvieron con ustedes Henry Borda y César Loaiza. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el día de mañana. Muy buenos días. Permiso, Tupananchiskama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.